Saludo para todos, agradezco mucho a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con todos ustedes este tema tan importante como es la inspiración de las Escrituras, la inspiración divina de las Escrituras. La inspiración de la Biblia es un milagro. Yo creo que reúne las características para ser considerado un milagro. Un milagro tiene como características el hecho de que va en contra de las leyes de la creación. Algunos se refieren mal a estas leyes y las llaman leyes naturales o leyes de la naturaleza, pero no, son leyes de la creación, porque el universo en el que vivimos y nosotros mismos, los seres humanos, no somos resultado de ningún proceso natural, somos resultados del acto creador de Dios. Entonces, los milagros son actos que van en contra de las leyes de la creación. Por tanto, no pueden ser explicados científicamente. Además, quienes presencian estos milagros, porque los milagros siempre son notorios, son visibles, son notorios a todos, o a muchos que están presentes, quienes lo presencian son grandemente impactados por el milagro. De tal manera que yo creo que la inspiración divina de las Escrituras es un milagro. Pero ustedes están pensando, ¿por qué? ¿Por qué es un milagro? En primer lugar, porque es una obra del poder de Dios. La Biblia no es el fruto de la inspiración humana, sino que es el fruto de la obra y el poder de Dios. Es decir, la Biblia es el resultado de actos que han ido en contra de lo establecido en la creación, de las leyes establecidas en la creación. Segunda de Pedro 1:21 nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es la voluntad de Dios, es la obra de Dios Espíritu Santo actuando en aquellos escritores de la Biblia. Ahora, pero hay algo más. Por un lado tenemos el poder de Dios obrando en los escritores, pero lo milagroso y misterioso es que por el otro lado tenemos a hombres cuya personalidad no fue anulada. Y eso es lo que yo quiero resaltar, o sea, el hecho de que sí, Dios obró con poder, pero no anuló las características individuales y personales de cada uno de los escritores. Y eso algunos incluso lo consideran un misterio. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo así Dios pudo asegurarse de que nosotros tengamos sus palabras registradas bajo su inspiración, pero al mismo tiempo sin manipular al hombre? ¿Cómo lo hizo? Es un milagro. Ahora, muchos milagros en la Biblia fueron rechazados por las personas que los vieron. Ustedes saben que muchos hombres reaccionaron con incredulidad ante los milagros, se opusieron a los milagros. Así que no es sorpresa que también la Biblia, que es un milagro, pues recibe el rechazo de muchos. Incluso desde el tiempo de los escritores bíblicos ya había hombres rechazando el carácter divino, la autoridad divina de las Escrituras. Y en tiempos contemporáneos nosotros escuchamos todo tipo de ataques contra la inspiración de la Biblia. Por ejemplo, estoy seguro que ustedes también han escuchado a personas que cuando les hablamos de Dios basados en la Biblia dicen, la Biblia ha sido escrita por hombres, ¿verdad? Algunos incluso un poco más ideologizados dicen, la Biblia es un instrumento de los imperios para mantener sumisas a las naciones. Aquí en Perú, por ejemplo, Francisco Pizarro, el conquistador español, cuando estuvo ahí a punto de capturar a Atahualpa, el pretexto que utilizó fue a través de un sacerdote católico entregarle una Biblia al Inca Atahualpa. Y el Inca Atahualpa, que en su vida había visto una Biblia, pues pensaba que la Biblia le iba a hablar o decir algo, la tiró, y eso fue una grave ofensa, entre comillas,
que dio inicio pues a la captura del Inca Atahualpa y la conquista del imperio incaico. Entonces algunos dicen, no, la Biblia es un instrumento de los imperios, sea de España, sea de Estados Unidos, sea de cualquier otro imperio, para colonizar países y para mantener a la gente sumisa, ¿no? Sumisa, dócil allí, y la Biblia es solamente un instrumento de dominación. También teólogos liberales han dicho, la Biblia es solamente el registro de las experiencias religiosas de los hombres. Y de esa y muchas maneras más, la Biblia, que es un milagro, ha sido rechazada por los hombres, por muchos hombres. Repito, eso no nos sorprende porque en las Escrituras leemos de hombres rechazando vez tras vez los milagros que Dios obraba a través de instrumentos humanos. Vamos a detallar entonces esos dos aspectos. Por un lado, el hecho de que la Biblia es el aliento de Dios, es inspirada por Dios, es obra de Dios. Y por otro lado, el factor humano de la individualidad de los escritores de la Biblia. ¿Ya? Vamos a ver esos dos aspectos. Primeramente veremos el aliento de Dios. 2 Timoteo 3:16, versículo muy conocido. 2 Timoteo 3:16 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Como sabemos, la palabra inspirada es el griego theopneustos, que es una palabra compuesta, ¿no?, por theos, Dios, y el verbo pneo, que es el verbo respirar. Entonces, la Biblia, cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, nos está diciendo toda la escritura es respirada por Dios. Toda la escritura es exhalada por Dios. Toda la escritura es el aliento de Dios. Será por eso que cuando nosotros vamos a Hebreos 4:12 encontramos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra, el aliento de Dios, lo tenemos registrado aquí en la Biblia. Esa palabra todopoderosa con la cual Dios creó los cielos y la tierra, es la palabra que ha quedado registrada aquí por el aliento de Dios obrando en los escritores bíblicos. Quiero aclarar un detalle. Algunos cuestionan que cuando Pablo escribió 2 Timoteo 3:16 se estaba refiriendo solamente al Antiguo Testamento. Cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, pues se estaba refiriendo al Antiguo Testamento porque, pues, si hablamos cronológicamente, en ese tiempo el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, no existía como tal. Entonces ellos dicen, no, ese versículo solamente se debe aplicar a el Antiguo Testamento. En parte tienen razón, porque por ejemplo en 2 Timoteo 3:15, o sea un versículo antes del 16, leemos, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, y pues cuando Timoteo era niño, las Sagradas Escrituras eran el Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, en parte tienen razón cuando hacen esa observación. Pablo se está refiriendo al Antiguo Testamento. Pero 2 Timoteo 3:16 debe leerse en concordancia, en armonía con 2 de Pedro 3:16. ¿Y qué dice 2 de Pedro 3:16? Bueno, vamos a leer desde el 15 para tomar un poco más de sentido. Y dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada,
os ha escrito. Entonces está hablando de los escritos del apóstol Pablo, pero está diciendo que esos escritos son según la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Correcto? Vamos al 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ya se da cuenta usted la frase clave, ¿no? Pedro dice, están torciendo los escritos de Pablo, así como tuercen las otras escrituras. Y al decir eso, el apóstol Pedro, inspirado por Dios, está poniendo los escritos del apóstol Pablo en el mismo nivel que el Antiguo Testamento. Y por lo tanto nos está dejando claro que ambos son inspirados por Dios. Sin ir muy lejos, vamos al verso 1, segunda de Pedro, capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, verso 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, el Antiguo Testamento, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Otra vez Pablo está poniendo en el mismo nivel de los profetas a los apóstoles. Y está diciendo que Dios dio palabras, dio mandamientos a través de los santos profetas, y eso debe ser recordado por el pueblo de Dios. Pero también está diciendo que el Señor ha dado mandamientos a través de los apóstoles y está poniendo ambos en el mismo nivel de autoridad divina, porque es Dios quien está hablando a través de profetas y apóstoles. Entonces, está claro en la Biblia que Dios habló por medio de los escritores de la Biblia. Está claro que toda la escritura es inspirada por Dios, y esto se aplica tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Ahora, siendo que la inspiración es el aliento de Dios, registrado en las escrituras, registrado en la Biblia, surgen algunas preguntas, 3 preguntas. Una de ellas, ¿fueron los escritores de la Biblia meros secretarios? Ellos fueron simplemente personas que escribían lo que Dios les dictaba, ¿no? Como una secretaria, un secretario antiguos, ¿no? Que simplemente escribían y tomaban nota de lo que dictaba el jefe. ¿Así fue la inspiración? Esa es una pregunta. Otra pregunta, ¿Dios solamente les daba las ideas y ellos podían expresar tales ideas en sus propias palabras? Es decir, Dios no inspiró las palabras de la Biblia, sino las ideas en la mente de ellos para que ellos las expresaran como mejor pudieran. Es la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Hay porciones de la Biblia que son inspiradas y porciones de la Biblia que no son inspiradas? Entonces necesitamos nosotros responder estas preguntas para tener una comprensión coherente de lo que es la inspiración de las Escrituras. Vamos a dejar claro que en la Biblia se nos enseña que Dios inspiró cada palabra del texto bíblico. Dios inspiró cada palabra del texto bíblico. Tenemos versículos, por ejemplo, un poquito más generales, como Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. ¿Qué dice Hebreos 1.1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios habiendo hablado por los profetas. No hablaron los profetas, fue Dios el que habló a través de ellos. ¿Correcto? Primero de Samuel 3.19. Primero de Samuel 3.19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Cada palabra que Samuel dijo de parte de Dios se cumplió. Dios no dejó caer en tierra ni una sola de sus palabras. Eso nos ratifica que cuando Dios hablaba a través de un profeta,
cada palabra que ese profeta decía era inspirada por Dios. Y ese fue el caso de Samuel, por eso Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Verso 20, según 1 de Samuel 3:20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Un profeta de Dios no hablaba por su propia cuenta. Un profeta de Dios hablaba bajo la inspiración divina. Y Dios no dejaba caer en tierra ninguna de sus palabras. Vamos a 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Clarísimo, ¿verdad? Es la obra de Dios, Espíritu Santo. Dios hablando a través de los escritores. Por eso Dios hacía que se cumpla cada palabra que ellos decían. Vamos a Mateo 5:18. Mateo 5:18 es un texto muy interesante porque nos habla justamente de la inspiración verbal de las Escrituras. Cada palabra fue inspirada por Dios en el texto bíblico. Mire lo que dice Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. La jota es una letra, la tilde es un signo ortográfico. En el hebreo hay letras que son similares. Lo único que les diferencia es un pequeño cachito, un pequeño trazo, una rayita simple que puede diferenciar una letra de la otra. Me estoy refiriendo, por ejemplo, una het de una G, ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a una resh y una dalet. Una resh y una dalet. Solamente hay una rayita que los puede separar, ¿correcto? Bueno, que los puede distinguir. En castellano tendríamos lo que sería la diferencia entre la N y la ñ, ¿no? La diferencia entre la N y la ñ. ¿Cuál es la diferencia? Pues el sombrerito de la ñ, la rayita que se hace encima de la N, ¿verdad? La N es N, pero si le agregamos la rayita se convierte en ñ. Esa rayita, ese signo ortográfico que el Señor está haciendo alusión aquí, no pasará hasta que todo se haya cumplido. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Entonces, esto nos confirma que cada palabra del texto bíblico fue inspirada por Dios, porque todo se va a cumplir. ¿Se acuerda de Samuel? Dios no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Pero aquí Cristo está diciendo que ni siquiera un signo ortográfico de la ley va a pasar. Ni una letra va a pasar. Todo se tiene que cumplir. Es lo que está diciendo Jesús. Como esto es algo muy serio, hermanos, que cada palabra está inspirada por Dios, entonces el Señor Jesucristo tuvo que asegurar que así sea. Y para asegurar que así sea, en Juan 14:26, Él le dijo a sus apóstoles: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y ojo, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Es decir, hermanos, lo que nosotros tenemos aquí en los Evangelios, con toda confianza, son las palabras que el Señor Jesús empleó. ¿Y cómo lo recordaron? Porque mientras ocurrían los hechos, ellos no andaban registrando lo que estaba haciendo Jesús. No andaban copiando las palabras que decía Jesús. ¿Cómo podían recordar con el paso de los años las enseñanzas de Jesús con exactitud? Y Juan 14:26 tiene la respuesta, porque Jesús allí les prometió que eso sería posible por la obra del Espíritu Santo, quien les haría recordar lo que Él les había enseñado.
1 Corintios 2:12. Vamos a 1 Corintios 2:12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, atención al 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo dice, nosotros no estamos hablando, no estamos enseñando palabras de sabiduría humana, sino las palabras que nos enseña el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces este es un texto también que nos muestra la inspiración verbal. Cada palabra del texto bíblico fue inspirada por Dios. Vamos a Apocalipsis 1:1. Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:3. Ojo, bienaventurado el que lee y los que oyen ¿qué? ¿Y los que oyen qué? Las palabras de esta profecía. Hay un énfasis en las palabras de esta profecía. Y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. O sea, era importante cada palabra. Bienaventurados los que leen y los que oyen las palabras de este libro y guardan lo que aquí se dice. Tan importante era cada palabra del Apocalipsis que mire lo que dice el 22:18. Apocalipsis 22:18. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, al que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces dice, no, estas palabras son tan importantes, pero no hay que agregar más de lo que está. Aquí tenemos las palabras completas, no se necesita más. Verso 19, Apocalipsis 22:19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, no importa, porque la idea principal se mantiene, no dice eso. Si alguien quita algunas de las palabras, total el sentido no cambia, no dice eso. Es tan serio esto que dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Entonces, es muy clara la enseñanza bíblica de que cada palabra es inspirada por Dios, y esto descarta la idea de que Dios solo haya inspirado ideas, ¿no? Esa enseñanza, esa teoría de que Dios solamente inspiró ideas y el escritor lo puso con las palabras que él quiso, no. Las palabras del texto bíblico son palabras inspiradas por Dios, cada una de ellas. También esta enseñanza descarta que algunas partes de la Biblia son inspiradas y otras partes no son inspiradas. Eso también queda descartado por la enseñanza bíblica. Así que nosotros podemos ir a la Escritura con toda confianza de que lo que tenemos aquí registrado son las palabras inspiradas por Dios. Ahora, hasta aquí hemos visto la primera parte. El poder de Dios inspirando su palabra, hablando a través de instrumentos humanos, los escritores de la Biblia. Ahora vamos a ver la segunda parte, el hecho de que Dios no haya anulado la personalidad de estos escritores. Y por supuesto vamos a ver esto en una manera panorámica. Por ejemplo, la mansedumbre de Moisés. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es poder bajo control. Y ciertamente Moisés en muchos episodios de su vida muestra mansedumbre, ¿no? De hecho se le llama el hombre más manso de la tierra. Pero también Moisés tuvo sus momentos en los cuales no manifestó mansedumbre.
Por ejemplo, si vamos a Números 20:10, está escribiendo Moisés. Y Números 20:10 dice: y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, esto dijo Moisés: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces, verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Dios castiga a Moisés y a Aarón por no haberle santificado ante el pueblo, por no haberle obedecido. Dios le había dicho simplemente: habla la peña, pero él se enojó, se encolerizó, los trató de rebeldes y de incrédulos, hasta cuándo se he de soportar y todo, y entonces tiró, ahí golpeó, en lugar de hablar, y Dios dice: pues Aarón y tú no entrarán a la tierra prometida. Ahora, usted dice: ¿y eso qué tiene que ver con la inspiración del texto bíblico? Bueno, vamos a Deuteronomio 3:23, donde Moisés está repasando la ley, está repasando un poco la historia también, y luego los mandamientos de Dios al pueblo de Israel, la nueva generación del pueblo de Israel que va a entrar a la tierra prometida, ¿ya? Y en el 3:23 dice: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? 3:25, Deuteronomio 3:25. Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. 3:26. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables de este asunto. En la redacción de esto, del libro de Deuteronomio, pues nosotros vemos la personalidad de Moisés. Porque Moisés relata la causa por la cual él no va a entrar a la tierra prometida, pero él culpa al pueblo. Él dice en el 26: Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Cuando en el libro de Números, si Jehová se enojó contra Moisés, fue por causa de Moisés, por no haberle santificado, por no haberle obedecido exactamente lo que le pidió hacer. Pero aquí en el relato, en la forma como él cuenta la historia o como él habla al pueblo, notamos la influencia de su naturaleza humana. Y es parte de nuestra naturaleza humana echar la culpa a todo el mundo y no reconocer que la culpa es nuestra cuando pecamos. Entonces aquí Dios no anuló la personalidad de Moisés. De hecho, que hay muchos ejemplos, pero estoy tomando un ejemplo. No anuló la personalidad de Moisés, aunque Moisés estaba obrando bajo inspiración divina. Se nota su participación humana, su personalidad, y aún se nota que en su mente él culpaba del castigo de Dios al pueblo de Israel, lo cual no era cierto, pero así lo consideraba él. Vamos a ver el genio de Nehemías. El genio de Nehemías. Nehemías 4:1. Cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. No dice de nosotros, dice de los judíos. Verso 2, Nehemías 4:2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Verso 4. Nehemías, que está escuchando esto, que le están contando esto, Nehemías dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio,
y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Hermanos, nosotros tenemos un Dios perdonador. Sí, lento para la ira, grande en misericordia, pero es un Dios perdonador. Un Dios que cuando leemos las Escrituras, aún al rey más malvado que se arrepiente, le perdona. ¿Se acuerda de Acab? ¿Se acuerda de Manasés? ¿Se acuerda que Dios decretó el juicio contra Jericó? Maten a todos, pero ahí está salva Rahab y su familia. Tenemos un Dios amplio en perdonar, pero aquí tenemos a un Nehemías enojado. Tan enojado que le dice a Dios, no los perdones. No perdones su pecado. No, Señor. Ellos se han enojado. Más bien castígalos. Castígalos. Lo que ellos piensan mal contra nosotros, que les pase a ellos. El carácter, la personalidad de Nehemías se nota, ¿no? Se nota. Aunque no es ese el carácter de Dios. No es ese el corazón de Dios. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere la muerte del impío. ¿Se acuerda el libro de Ezequiel? ¿Qué quiere Dios? Que el impío se vuelva de su mal camino. La oración de Nehemías debía ser, Señor, que se arrepientan, Señor, que crean en ti, Señor, obre tu Espíritu Santo en ellos para que los redarguya, los convenza de su pecado. Nehemías no ora así. Aquí vemos el genio o el carácter, la personalidad de Nehemías. Y si eso le parece poco, vamos a Nehemías 13:23. Nehemías 13:23. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. O sea, Nehemías se encuentra entre el pueblo, judíos que se han casado con mujeres extranjeras, y sus hijos no saben hablar el idioma de los judíos, el arameo en ese tiempo, sino que están hablando el idioma de las otras naciones, y no podían ni comunicarse con esos niños porque no sabían el idioma del pueblo judío. Mire lo que hace Nehemías en el 13:25, estamos en Nehemías 13:25. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, no daréis a vuestras hijas a sus hijos, ni tomaréis de sus hijas por vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Tenía razón. Mira el 26. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. 27. ¿Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras? Tenía razón. Israel no debía hacer eso. Pero ¿cómo reaccionó? Y lo registró. Registró lo que hizo. Reñí con ellos, los maldije y herí a alguno de ellos, no sé si con palo, con piedra, con una espada, no sé, pero hirió a algunos de ellos y les arrancó los cabellos y les hizo jurar que no darían a sus hijos para casarse con extranjeros. El carácter, el genio, la personalidad de Nehemías reflejado en el texto bíblico, ¿no? O sea, inspiración divina, pero sin anular la personalidad del escritor. En tercer lugar, ¿qué podemos decir de David y su carácter poético? ¿No? Sí, David era un hombre de guerra y todo, pero tenía un corazón noble, un corazón poético. Y eso queda registrado en las Escrituras. Vamos al Salmo 42:1. Salmo 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, él tendría que haber visto eso, ¿no? Porque nosotros leemos esto y de repente no entendemos, pero él tendría que haber visto ciervos de sed, ¿no? Y entonces en su sed braman. ¿Cómo habrá sido ese bramido tan estruendoso? Sí, porque la sed es desesperante. Entonces, ¿cómo habrá sido ese bramido de los ciervos tan estruendosos? Y él dice, como el ciervo brama
por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, ¿no? Imagínense esa figura literaria, ¿no? Mis lágrimas fueron mi pan de día y de noche, o sea, comía lágrimas, ¿no? Eso es lo que él comía, eso es de lo que él vivía. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Verso 4. Me acuerdo de estas cosas, y es interesante esta figura, y derramo mi alma dentro de mí. ¿Cómo es eso? ¿No? Si el alma ya está dentro de uno, pero así lo expresa él. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Qué poesía, ¿verdad? Ese es el carácter, la personalidad de David, y Dios no la anuló. Bien que David habló por el Espíritu Santo, pero Dios no anuló su personalidad poética. ¿Qué diremos de Marcos, no? El que usa mucho la palabra eutus. Y luego. En Marcos 1:9, el dinámico Marcos, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Verso 10. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Verso 12. Y luego el Espíritu Santo le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Y rápido avanza y dice en el 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. Marcos así, dinámico, activo. Entendemos que él está escribiendo también para un auditorio romano, ¿no? Un auditorio gentil, y él está queriendo ser dinámico y no andarse con muchos discursos porque está escribiendo a gente que tenía también esa actitud dinámica. Pero ahí está la personalidad del escritor Marcos. ¿Qué diremos en quinto lugar del diligente Lucas, el diligente Lucas? Lucas 1:1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Alguien dice, ¿con qué más lo van a ver? Pero note el énfasis, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Verso 4, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces ahí está la personalidad de Lucas, ¿verdad? Un investigador, un hombre estudioso, un hombre diligente en la investigación. ¿Qué oficio tenía Lucas? ¿Qué profesión? Médico. Y ahí se refleja esa personalidad en su libro. Claro, en todos sus libros, pero aquí estoy detallando esta presentación, esta introducción que nos muestra su carácter. En sexto lugar, ¿qué diremos de la elocuencia del apóstol Pablo? ¿No? Yo le decía a algunos estudiantes que ellos escriben como el apóstol Pablo en el sentido de que casi no usan el punto, ¿no? El apóstol Pablo puede escribir, construir largas oraciones compuestas por muchas proposiciones, y cuando uno va a analizar eso, a veces hasta se pierde, a veces hasta lucha. Me acuerdo haciendo una diagramación, teníamos que pegar más papel para que pueda entrar la diagramación de todo el texto, porque pues Pablo usa muchas proposiciones subordinadas y todo. Y a veces algunos estudiantes escriben así, no usan el punto, sino escriben y punto final, ¿no? Y a veces no se entiende lo que han escrito porque debieron poner algunos puntos más en el camino. Bueno, el apóstol Pablo escribía elocuentemente. Vamos a un ejemplo en Efesios 1:16. Efesios 1:16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado,
y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su fuerza para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Si usted mira todos estos versículos que hemos leído, no encuentra ningún punto. No encuentra ningún punto. No estoy diciendo con eso que Pablo escribe confuso. Se entiende lo que está diciendo, pero hay elocuencia, ¿no? Hay elocuencia, usa los términos en una manera apropiada, los conectores y todo en una manera apropiada, que sigue escribiendo, sigue añadiendo información y no ha usado todavía un punto, ¿no? La manera más corta de escribir es pues con punto seguido, ¿no? Una oración, punto, una oración, punto, una oración, punto, pero él escribe fluidamente y los términos que utiliza, ¿no, hermanos? Por ejemplo, espíritu de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, la riqueza de la gloria de su herencia, la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza. Todos esos términos, hermanos, muestran elocuencia. Así escribía el apóstol Pablo. En el capítulo 3 de Efesios, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios, punto, ¿no? Y todos esos versículos y todas esas proposiciones bien enlazadas, bien ubicadas, bien conectadas, en una forma elocuente. Ese es el apóstol Pablo y Dios lo inspiró así, ¿no? Un último ejemplo, hermanos, no podíamos dejar de lado al amoroso Juan, ¿no? El apóstol Juan, que primero era un hijo del trueno y luego se volvió muy tierno, ¿verdad? El apóstol del amor le llaman algunos. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Juan 3:2, Primera de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan 3:7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Juan 3:18, Primera de Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 5:21, sus últimas palabras para terminar su epístola, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén, ¿no? Su personalidad, su ternura ahí manifestada en la forma como escribió esta carta, así lo inspiró el Señor sin anular su personalidad. En resumen, hermanos, la Biblia es un milagro de Dios. Son las palabras de Dios en lenguaje humano, pero son las palabras de Dios. Son las palabras de Dios en estilo humano, pero son las palabras de Dios. Por ser las mismas palabras respiradas por Dios, nosotros podemos ir a la Escritura con plena confianza. Sí, son un milagro, porque son las palabras de Dios registradas por hombres cuya personalidad, cuyo carácter no fueron anulados. Podemos ir a este milagro que tenemos en nuestras manos con plena confianza de que no hay errores en el texto inspirado por Dios. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude a valorar este precioso libro que tenemos aquí. Es un milagro en nuestras manos y que Dios nos ayude a leerla, que Dios nos ayude a creerla y que Dios nos ayude también a obedecerla. Que Dios nos bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.